tú me haces es qué hizo Dios frente a la actitud de Lucifer. Dios hizo todo lo que de acuerdo a ley se podía hacer. Lucifer no aceptó, rechazó todo tipo de conmiseración, se apartó. Ya había tomado la decisión de deshonrar a Dios, a su creador, y traer ruina a todo el universo y sobre sí mismo. El llamado desesperado para que se arrepienta, para que detenga su maquinaria, su accionar, lo que provocó en Lucifer en realidad fue resistencia. Lucifer permitió que dominara dentro de sí, los celos y la envidia, sentimientos que más tarde se transformaron en odio y venganza. Los celos y la envidia, si no se detienen a tiempo, tarde o temprano se convertirán en odio y venganza. El orgullo alimentó el deseo de supremacía y nació el hambre de poder. Vamos a leer un texto bíblico que va a ser muy importante, pero quiero que sepan que el orgullo que estaba en el corazón de Lucifer comenzó a desarrollar un hambre y sed por poder. Cuando él miraba los altos honores que se le rendían a Dios, despertaban en él celos y envidia. Mas los honores que le rendían a él nunca despertó ningún sentimiento de agradecimiento ni de gratitud hacia su creador. Él deseaba ser igual a Dios. Él deseaba ser igual a Dios. Dios es soberano, reconocido en el cielo, uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo participaba de todos los consejos, de todas las reuniones importantes, mas Lucifer no se le permitía la entrada en los propósitos eternos divinos. Solo estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Satanás odiaba eso. Él quería ser parte de eso. Satanás abandonó el lugar que le correspondía y salió a difundir ese descontento que no solo quería tenerlo él, sino quería que todos estén descontentos, y comenzó a difundir ese descontento entre todos los ángeles, pero actuando de manera sigilosa, ocultando su verdadero propósito bajo la apariencia de piedad, de reverencia a Dios. Se esforzó en provocar ese descontento, primero, siempre hacia sus leyes, hacia su palabra, las leyes que regían a los seres celestiales, insinuando que ellas imponían restricciones, que no, esas leyes no están bien, Dios está haciendo malas cosas, estas restricciones son innecesarias. ¿No les he recordado que estamos viviendo estos tiempos? ¿No les recuerda lo que está viviendo el hombre ahora? Estamos en medio de la peor rebeldía de la historia de la humanidad. Lamentablemente, el hombre se ha rebelado contra su creador, y esta es la más grande de las últimas rebeliones, la peor de todas las rebeliones que la humanidad ha vivido. Yo pensaría que estamos viviendo, parecería que nos hemos remontado hacia la guerra desde el plano espiritual, pero esto que estamos viviendo, esta rebeldía del hombre actual, está en el plano natural, en el plano físico. Pero esta rebeldía que yo les estoy contando, el origen del mal, se estaba viviendo en el plano espiritual. Él estaba transmitiendo a todos los seres angelicales, insinuándoles que Dios estaba haciendo malas cosas, que estaba imponiendo restricciones innecesarias, siendo que los ángeles eran seres de naturaleza santa. Insistía que debían obedecer a los dictados de su propia voluntad, que no debían hacer caso a Dios, que debían hacer caso a sus corazones. Les hacía creer que Dios había obrado con injusticia, aún que no debía de darle ese supremo honor a Cristo, como que Él quería estar ahí. Legaba que no se proponía la exaltación propia,
que no era que él estaba buscando honor, sino que él estaba tratando de lograr la libertad de todos los habitantes del cielo con el fin de que alcanzaran una existencia superior. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, del verso del 1 al 17, lo vamos a leer. Dice las Escrituras: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto. Dice que ella clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y un gran dragón, que tenía 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola estaba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hija tan pronto como naciese. En el plano espiritual estamos viendo un combate, una batalla, un dragón con estrellas. Dice la Biblia que esas estrellas son, con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, que son los ángeles. El dragón es Lucifer, Satanás. La mujer es María, está embarazada, está a punto de dar a luz, está con dolores de parto, la angustia del alumbramiento, está desesperada porque está en riesgo el embarazo, el parto, está en riesgo todo el proceso para que nazca Jesús. Y mientras en el plano espiritual ocurren esas cosas, en el plano físico, Herodes se entera de que iba a nacer Jesús, el rey, y él creía que era un rey que se iba a sentar en un trono de piedra, de madera, hecha por manos de hombres. Y entonces él, por celos, pensando que iba a perder su lugar, su reinado, mandó a matar a todos los niños. Mientras en el plano espiritual está ocurriendo estas figuras espirituales, los demonios, Lucifer enfrentándose contra y todo este ataque, en el plano físico está Herodes queriendo matar a María, al niño que va a nacer, para que no nazca el Salvador del mundo. Miren qué tremendo. Capítulo 12, verso 8. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara y hierro a las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo, dice. Hubo una gran batalla en el cielo. Miren qué tremendo. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el gran dragón. Miren lo que está pasando en la tierra. Herodes enfrentándose a María, al niño Jesús, para matarlo, mandando a matar a todos los niños. Pero en el cielo está el gran dragón enfrentándose con Miguel y sus ángeles, luchando contra el gran dragón. Dice, y luchaba el gran dragón con sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos. El cielo, lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Miren, Satanás que engaña, el mundo entero está engañado por Satanás. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Miren, ¿dónde está? Se traslada el conflicto espiritual, en el plano espiritual se traslada al plano físico. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque Cristo había nacido, el Rey había nacido, el reino de Dios se había establecido en la tierra. Satanás con todo su ejército quería evitar que se establezca el reino de Dios en la tierra a través de Jesucristo, la personificación del reino de Dios. Sin embargo, el reino se estableció, porque dice, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
por lo cual alegraos cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Él sabe que tiene tiempo, no lo cree, porque él quiere quedarse en la tierra, quiere tomar la tierra como su lugar para vivir. Esta tierra no le pertenece a él. Y dice el verso 13, y cuando vio el gran dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón, y se le dieron a la mujer los dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues tierra abrió su boca y tragó el dragón y ha echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ellos. Los guardan los mandamientos de Dios y en el testimonio de Jesucristo. Miren qué tremendo. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 17. Imagínense lo que estaba ocurriendo en el plano espiritual, pero nosotros vemos todo en el plano físico, pero son las mismas batallas, peleándose en ambos lados, en el plano espiritual y en el plano físico. Cuando la Segunda Guerra inició, la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no quería participar, porque alegó que esa era una guerra europea, que ellos estaban en América, al otro lado del mundo, que esa no era su guerra. Alegaban que ya habían participado en la Primera Guerra Mundial y habían experimentado todos los prejuicios, habían salido perjudicados. Inglaterra les suplicaba a Estados Unidos que se involucre en esta guerra. Cientos de años antes, unos cristianos, 120 cristianos, en un barco llamado el Mayflower, llegaron a las costas americanas y llegaron y se establecieron con un sueño: levantar una nación teocrática, una nación que rinda la gloria a Dios. Esta nación, que hoy se conoce como Estados Unidos, nació con 120 hombres que llegaron de Europa en el Mayflower y se establecieron en las costas de América del Norte. Lógicamente que ellos no les fue bien, enfrentaron situaciones contra la naturaleza, el frío, el hambre, fueron ayudados y sustentados por los indios americanos, que hoy se conoce como el Día de Agradecimiento o de Acción de Gracias, por ese reconocimiento en los indios americanos que ayudaron a sustentarse durante un tiempo a los colonos americanos con el sueño que tenían de establecer la nación teocrática. Aún pusieron en el dólar: en Dios confiamos. Aparentemente esto es un acto natural, un acto físico de unos exploradores, unos hombres que quieren excepción europea y se establecen en las costas americanas en América del Norte. Pero en el mundo espiritual ya se está planeando la guerra, ya se sabe de estas cosas. Cientos de años después, cuando Hitler y todo su poderío van a conquistar el mundo y establecer un nuevo orden mundial, con uno de sus objetivos desaparecer a todos los judíos de la tierra y establecer un orden mundial. Sin embargo, un ejército. Cuando Inglaterra se cuenta de que la guerra ya había llegado a sus puertas y estaba siendo bombardeada de día y de noche, y a todo el mundo, toda Europa había sido conquistado, suplicó a Estados Unidos para que se pueda inmiscuir, pueda ser parte de esta guerra, explicándoles que no era una guerra europea, era una guerra mundial. Estados Unidos rechazó la idea, pero cuando Estados Unidos vio que la guerra había llegado a sus puertas y su base naval en Pearl Harbor había sido bombardeada y habían muerto cientos de soldados americanos, habían sido derribados naves guerras habían sido hundidas, entonces ellos entendieron que la guerra era una guerra mundial, una guerra por las almas,
El mundo occidental, con su fe, su religión, sus valores, había sido atacada. Estados Unidos paró, los aliados prepararon el ejército como nunca antes jamás en la historia se había visto. Miles de soldados, reclutados de todas las naciones del mundo, América del Norte, México, Colombia, Ecuador, Perú, de todo el mundo, barcos acorazados de guerra, aviones, cientos de miles de aviones, llegaron a Normandía, conocido como el Día D. Desembarcaron y tomaron las playas, hicieron retroceder al enemigo. Mientras en el mundo físico veíamos eso, en el mundo espiritual Dios ya había preparado a sus hijos, los hijos de Dios, los de aquella época, los de la Segunda Guerra Mundial, los de aquel tiempo, porque hoy los cristianos de esta generación damos vergüenza. Literalmente damos vergüenza. Wesley, Finney, Spurgeon, los antiguos, William Booth, los que provocaron grandes avivamientos. Esta generación de cristianos damos vergüenza. He sido testigo de cómo pastores se han vendido, han hecho romance con la ideología de género, se han vendido por un plato de lentejas, y para no perder su posición, para no perder su liderazgo, lo que han alcanzado, han sido tan desleales para con su Dios que se han vendido por un plato de lentejas, y han hecho romance con la ideología de género, y han permitido que en sus mensajes y en sus cultos y en sus consejerías se establezca esos principios nefastos, destructores. Es la última rebelión del hombre contra su creador.